somos el equipo número 1 y nos tocó exponer el tema de historicidad y lo que es la historia. Nuestra compañera Dionisia nos va a explicar, nos va a decir lo que es historicidad. Es un concepto más complejo, consiste en darse cuenta de que toda la actividad del ser humano forma parte de la historia. Desde la perspectiva de la historicidad, no interesa saber qué cosas sucedieron en un momento específico, sino lo que interesa es reflexionar sobre su propia historia. En esa reflexión se pone el relieve en una característica genuina de la historia, su temporalidad. La idea de tiempo es clave para entender la historia. No es un sentido de tiempo cronológico, sino como una idea fisiológica, es decir, el tiempo sería el cambio por el que transcurren los hechos, y es necesario analizar y comprender el sentido del tiempo en relación con la historia. Hay filósofos que consideran que el espíritu humano se va desarrollando a lo largo de las distintas etapas y el objetivo es la plena libertad. También hay pensadores que definen la tesis que no hay un sentido en la historia, simplemente los hechos se van sucediendo sin ningún tipo de plan u objetivo. La historia es el estudio de los acontecimientos del pasado. Normalmente el historiador investiga un periodo concreto, analizando información de todo tipo, archivos, documentos, testimonios y, en definitiva, todo aquello que sirva para conocer mejor una época determinada. La historia es aquello que sirve para conocer una mejor época determinada. La historicidad viene siendo cuando consiste en darse cuenta que todas las actividades del mundo. Por ejemplo, cuando hacemos algo del pasado, pues ya pasa a ser historia. Y pues sí, historia es todo lo pasado. Nada más. Mi nombre es Alejandra González Basúa, soy licenciada en Historia y maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos, todo aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a hablar sobre un concepto imprescindible para las ciencias sociales, que es el de historicidad, que se diferencia un tanto del concepto historia. La historia, podríamos debatir largamente acerca de qué es cómo definir esta disciplina del conocimiento, pero hace referencia en un sentido muy amplio a la reflexión, análisis, conocimiento, descripción de los acontecimientos pasados. La historicidad tiene que ver con saber que todo hecho social es histórico, que todo hecho social tiene esta cualidad. Parecería una obviedad, que sin embargo no es tal. El concepto historicidad es un concepto que ayuda a explicar conceptos. En ciencias sociales no es que existan conceptos más importantes que otros, pero sí hay conceptos ordenadores que nos ayudan a analizar de mejor manera. Un gran concepto es el concepto de lo social, por ejemplo. La historicidad es uno de estos conceptos que ayudan y contribuyen al mejor conocimiento conceptual.
desde desde la institucionalización de las ciencias sociales, incluso antes, en los antecedentes, ha estado presente el vínculo entre historia y ciencia social, o la reflexión de aquello que llamamos lo social. Ha habido diferentes formas de usar o de interpretar ese pasado a la luz de una reflexión teórica o de un análisis determinado sobre lo social. Sin duda, Marx o Weber son dos grandes pensadores que se valieron de la historia, e incluso en términos de definición disciplinar cuesta trabajo saber qué era Marx, filósofo, historiador. En fin, esas son disputas que aquí no vamos a discutir, pero los historiadores también le debemos mucho a Max Weber, ¿no? La forma en la que usó la historia, la forma en la que la miró, la interpretó para poder dar luz teórica y conceptual de una época o de determinados problemas sociales. Hoy día es importante retomar el concepto de historicidad, porque los fenómenos sociales son históricos, sí o sí, siempre. Por lo tanto, los conceptos también lo son. Nosotros, si logramos historiar un concepto, lograremos también transmitir una potencia explicativa del mismo. Por ejemplo, pienso el concepto de democracia. Si nosotros lo logramos historiar, si nosotros logramos incorporar esa dimensión explicativa, podremos dar cuenta de mejor manera de en qué estado actual está la democracia. Y por qué un concepto tan remoto, tan viejo, es tan importante hoy, qué sigue manteniéndose de él y qué ha transformado a lo largo de miles de años. Es común hoy en día encontrar teoría sin historia, ¿sí? O ciencias sociales sin historia, ciencias sociales sin pasado, ciencias sociales sin tiempo y espacio, sin cortes espaciales y temporales complejos. Por eso hoy día el concepto historicidad, y sobre todo la puesta en práctica de este concepto, o la puesta en práctica de una mirada temporalizada de lo social, contribuye o podría contribuir a este despertar de la siesta analítica de las ciencias sociales, como hace tiempo decía Saskia Sassen en una conferencia. Es verdad, transitamos en una especie de siesta analítica en la que es importante tener nuevos conceptos, ¿sí? Formar, saber cómo vamos a nombrar esto que es nuevo y qué conceptos podemos seguir usando para nombrar lo que persiste, o lo que persiste con ciertos cambios.
created using Powtoon.